modificaron decretos para que nos pueda apoyar en ese sentido. Recordarme si exactamente, no me recuerdo bien, solo tendría que revisar la versión taquigráfica para ver quién. ¿Pero eran los diputados que estaban dentro de las comisiones de Hacienda o eran diputados externos? Tenían que ser de Hacienda, sí, de Hacienda. No vi diputados externos, tenían que ser de la Comisión de Hacienda. Y no recuerdo el nombre de ninguno de estos diputados que estaban en la Comisión de Hacienda. Dar un nombre así exacto de quién eran, recordar, no sé quiénes estaban, pero sí, que él lo hizo en la plenaria, no. ¿Y quiénes estaban? Mire, yo me acuerdo de las presidentas respectivas, Lorena Peña, doña Lorena Peña, doña Norma Guevara, doña Milena Calderón Sol. Entonces, esas personas eran las que de alguna forma tenían la atribución o la discrecionalidad de poder sacar o meter a buen salvadoreño quienes eran las ONGs que iban a recibir esas erogaciones presupuestarias. La que hacía así los cambios siempre en el decorrer listado, según lo que dijo Lincia Orellana, era la presidenta de la comisión, no los demás miembros. Digamos que los técnicos entonces no eran quienes hacían ellos hacían entonces las modificaciones que los diputados les solicitaban. Cuando ya les daban el listado, pero en el pleno no me recuerdo quién era. En sí, definitivamente. Diputado Auerbach tiene la palabra. Perdón, diputado Carlos Brook. Muchas gracias. Yo le pido, tiene el tiempo para que haga memoria, porque creemos que en una comisión con esta seriedad, solo decir no me acuerdo, pero sentimos que usted sí puede, en estos minutos, hacer memoria. Recuérdese que esto es lo que usted se ha venido a comprometer y le agradeceríamos su colaboración. Gracias. Licenciado, yo tengo acá quienes estaban en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto del periodo 2009-2012 y de la misma forma, tal cual di lectura a los acuerdos de junta directiva, se mencionaba que en esa coordinación estaba la diputada Peña del periodo 2009 al 2012 y en los sucesivos, pero de acuerdo a cómo estaba establecido, conformada la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto en el periodo 2009-2012, la presidente era la diputada Lorena Guadalupe Peña Mendoza del FMLN y la secretaria era Carmen Elena Calderón Sol de Escalón de Arena. Es decir, que ella era la presidenta de la Comisión de Hacienda quien le pedía de alguna forma al técnico, en ese caso el licenciado Noel Orellana, que modificara los dictámenes y a su vez coordinaba y verificaba esos mismos entonces dictámenes o acuerdos que el licenciado Noel Orellana realizaba. Si así estaba en el acuerdo, como ellos lo establecieron, así tenía que haber sido. No, pero yo le consulto a usted en base a lo que usted pudo haber observado en ese sentido, porque acá creo de que puede quedar la duda de que era el licenciado Noel Orellana quien hacía las modificaciones, pero lo que nosotros necesitamos saber es si era petición de la diputada Lorena de la diputada Lorena Peña, que era quien a su vez era la presidenta de la Comisión de Hacienda y también estaba en el comité coordinador. Como él lo manifestó, que ella como presidenta le mandaba el listado a qué instituciones poner. Y ella se lo revisaba. Tengo entendido que sí tiene que haber hecho. No sé, ahí sí no me daba cuenta yo. Como les digo, eso era en su mayoría ya en la última semana de diciembre, que todo el mundo anda a la carrera. Yo no me daba cuenta de eso, porque también tenía otras cosas que hacer, no queda pendiente solo viendo a ellos. Pero si es el técnico el que tiene que saber exactamente todo. ¿El técnico quién? En su caso, el licenciado Noel Orellana, el licenciado Oscar López o el licenciado Iván Pinó.
Ellos tienen que decidir cómo es que sean eso. De acuerdo. Y ya quizás la última pregunta, licenciado, sería si usted considera que era ético lo que los diputados hacían o si ellos actuaban con honradez, tomando en consideración que tenían una delegación expresa del pueblo salvadoreño de velar por sus intereses y no hacer ese tipo de mecanismos. Si la ONG hacía de verdad todo aquello que de verdad era para beneficio del país, sí, pero si no, no era ético. Pero si era para beneficio de la población, en ayudar así, como por ejemplo comandos de salvamento, que sí necesitan, y otras instituciones como el Padre Pepe, Padre Vito Virato, pero sí, si es para el beneficio de la población, se lo merecían. Pero si no era para el beneficio, ustedes van a dar cuenta, de verdad, que sí, en ese caso podría haber alguna infracción, ya sea índole civil o índole penal. Serán la fiscalía en su caso la que determine. Muchísimas gracias, licenciado. Nuevamente reiterarle los agradecimientos como representantes del pueblo salvadoreño por su colaboración en esta investigación que únicamente quiere saber quiénes eran las personas involucradas en ese mecanismo de corrupción instaurado en las anteriores legislaturas y que, por supuesto, tenemos el compromiso de que no vuelva a ocurrir. Le agradecemos mucho su presencia y que tengan muy buen día. Solamente nos va a esperar quizás afuera para que pueda firmar el acta de comparecencia. Solo agradecerle su paciencia de haberme tenido acá y espero sin poder colaborarles en lo que estime conveniente, estoy a la disposición de ustedes. Muchas gracias, señores diputados, y les agradezco mucho. Gracias, licenciado. Buen día. Gracias. Muchas gracias. Tenga buen día. Equipo, si nos pueden validar si esa es la segunda persona de interés, por favor. Buenas tardes, le vamos a pedir al licenciado Pineda Navas que pase, por favor. Bienvenidos, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, doctor Pineda Navas. Agradecerle por la pronta también colaboración y por haber también aceptado venir a esta comisión que está investigando el destino de esos montos que fueron otorgados por las anteriores legislaturas a ONGs, asociaciones sin fines de lucro. Evidentemente, la comparecencia de su persona en esa comisión es de suma importancia porque nosotros solo tenemos un compromiso con el pueblo salvadoreño y es de poder llegar a la verdad, de poder también reportar todos los hallazgos que nosotros encontremos a las autoridades competentes. Y en este sentido vamos a proceder a darle lectura a los artículos pertinentes a la Constitución y le solicito al diputado secretario Caleb Navarro que nos apoye dando lectura al artículo 131 de la Constitución, ordinal 32 y al 132, por favor. Con gusto, Presidenta. Corresponde a la Asamblea Legislativa, artículo 131, número 32, nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional y adoptar los acuerdos o recomendaciones que estimen necesarios, con base en el informe de dichas comisiones. Numeral 37. Recomendar a la Presidencia de la República la destitución de los ministros o de estados o los organismos correspondientes, la de los funcionarios de instituciones oficiales autónomas, cuando así lo estimen conveniente como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación. En su caso, la resolución de la Asamblea será vinculante cuando se refiera a los jefes de seguridad pública o de inteligencia de Estado por causas graves violaciones de los derechos humanos. Artículo 132. Todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de las instituciones oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa y la comparecencia y declaración de aquellos, así como la de cualquier otra persona requeridas por las mencionadas comisiones, serán obligatorias bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial. Las conclusiones de las comisiones especiales de investigación de la Asamblea Legislativa no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán los procedimientos o las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado sea comunicado a la Fiscalía General de la República para el ejercicio de acciones pertinentes. Así leído lo concerniente a la Constitución de la República, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Solicito al diputado relator de esta comisión, diputado Giovanni Saldaña, que dé lectura el artículo 54, 56 y 57 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, por favor. Con mucho gusto, Presidenta. Lectura del artículo 54 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa. Comisiones especiales. La Asamblea podrá nombrar comisiones especiales para investigar asuntos de interés nacional, con el número de diputados y diputadas que considere conveniente. Adoptará los acuerdos a las recomendaciones que estime necesarios, con base en el informe de estas comisiones. Al nombrar las comisiones especiales, la Asamblea elegirá una presidencia, una secretaría y una relatoría. Los demás miembros tendrán la calidad de vocales, quienes gozarán de las mismas funciones establecidas en este reglamento para las comisiones permanentes en lo que sea aplicable. Artículo 56. Obligaciones de colaborar con las comisiones especiales. Los funcionarios y empleados públicos, inclusive los de instituciones oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales. La comparecencia y declaración de personas requeridas por estas comisiones serán obligatorias, bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial y además proporcionarán por escrito cualquier información que se les solicite. Artículo 57. Juramentación del declarante. Toda persona convocada a declarar ante una comisión especial estará obligada a hacerlo bajo juramento, el cual será tomado por la presidencia de la comisión. Después de haberle indicado al compareciente los derechos que le asisten en esta materia y de haberle leído las penas que la ley impone por el delito de falso testimonio bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial. Además, dichas personas proporcionarán por escrito cualquier información que se les solicite.
El declarante será juramentado con la siguiente fórmula. ¿Juráis por Dios decir la verdad en lo que fueres preguntado? A lo que el declarante contestará, sí, lo juro. Si la creencia del declarante no lo permite rendir juramento, prometerá decir la verdad bajo su palabra de honor. Leído, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Voy a solicitar al diputado Caleb Navarro que nos apoye leyendo el artículo 305 y 312 del Código Penal, por favor. Con gusto, Presidenta. Artículo 305, falso testimonio. El que en declaración como testigo ante autoridad competente afirmare una falsedad, negare o callare en todo o en parte lo que supiere acerca de los hechos y circunstancias sobre los cuales fuere interrogado, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. En la misma sanción incurrirán los peritos, intérpretes, traductores y asesores que, actuando como tales ante autoridad, afirmaren una falsedad u omitieren la verdad de sus manifestaciones. No habrá lugar a sanción penal cuando el hecho descrito en los artículos anteriores fuere ejecutado en proceso penal en favor de un procesado por ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado, hermano, cónyuge o conviviente o persona en análoga relación de afectividad con aquel. Omisión de aviso, artículo 312. El funcionario o empleado, agente de autoridad o autoridad pública que en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas tuviere conocimiento de haberse perpetrado un hecho punible y omitiere dar aviso dentro del plazo de 24 horas al funcionario competente, será sancionado con multa de 50 a 100 días multa. Igual sanción se impondrá al jefe o persona encargada de un centro hospitalario, clínica u otro establecimiento semejante público o privado que no informare al funcionario competente el ingreso de personas lesionadas dentro de las 8 horas siguientes al mismo, en caso en que racionalmente debiera considerarse como proveniente de un delito. Así leído, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Para efectos de récord, les solicito que por favor dé lectura al oficio 192. Con gusto, Presidenta. Expediente número 17-5-2021-1. Asunto, citación a comisión especial. Señor Óscar Armando Pineda Navas, domicilio. Con fundamento en lo establecido en los artículos 131, ordinal 32 y 132 de la Constitución, así como el artículo 56 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa relacionado con los artículos 165 y 217 del Código Procesal Penal, con motivo de la investigación que está realizando la Comisión Especial para investigar el destino final de los fondos que la Asamblea Legislativa ha aprobado para organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro nombrados por la Asamblea Legislativa, es necesaria y urgente su comparecencia dada su calidad de exgerente de operaciones legislativas para tratar aspectos de suma importancia relacionados con el mandato que le ha sido encomendado a la misma. Y su declaración es parte del procedimiento que esta comisión ha destinado para el estudio del expediente y para que sirva como legal notificación, para que comparezca en calidad de declarante a este recinto legislativo situado en el Centro de Gobierno José Simeón Cañas, San Salvador, Departamento de San Salvador, debidamente identificado, a las 12 horas del día 16 de julio del año 2021, a efectos de llevar a cabo sesión de comisión especial. Se hace saber que de no comparecer el día y hora señalados sin justa causa, se entenderá su negativa a declarar y se considerará su conducta un desacato a un mandato legítimo de autoridad y como consecuencia se le conducirá por la seguridad pública y pagará las costas que cause. Dios, Unión, Libertad, y está firmado por el suscrito secretario, misma que tiene una leyenda, recibido a las horas 19:18. Así leído, Presidenta. Muchas gracias, diputado. De conformidad al artículo 57 del reglamento interno, vamos a proceder a la debida juramentación, así que le solicito, por favor, ponerse de pie. ¿Juráis por Dios decir la verdad en lo que fueres preguntado? Sí, por el micrófono. ¿Quedáis? Perdón. Sí, juro. Sí, juro. Gracias. Quedáis debidamente juramentado.
Vamos a proceder, doctor, con las preguntas de los diputados, obviamente las mismas con el debido respeto, tomando en consideración el carácter especial que tiene esta comisión. Diputada Lorena Fuentes tiene la palabra. Muy buenas tardes ya, doctor Pineda. Gracias por estar acá. Vamos a iniciar con las preguntas de rutina. ¿Podría usted mencionarnos su nombre completo, por favor? Como usted guste. Lo importante es que me entiendan. Perfecto. Sí. Si creen que me la mejor la... Bien. Como usted desee. Ahí. Gracias. Bien, mi nombre completo es José Óscar Armando Pineda Navas. ¿Cuál es su edad, 71 años, su profesión u oficio? abogado y notario. ¿Podría decirnos cuáles han sido sus trabajos en los últimos 10 años? En los últimos 10 años, gerente de operaciones legislativas de la Asamblea y magistrado de la Corte Suprema de Justicia y durante 2 años presidente de esa institución. ¿En qué año ingresó usted a laborar a la Asamblea Legislativa? Ingresé a trabajar acá a la Asamblea, esto sí me recuerdo perfectamente, fue el 1 de junio de 1976. ¿Y cuál fue el primer cargo que usted desempeñó al interior de este órgano? Asesor técnico de comisión. ¿Cuánto tiempo fungió usted como asesor técnico? De 1976 a 1984. ¿Qué otros cargos desempeñó usted acá en esta Asamblea Legislativa? Sí. De 1984 a 1991 fui jefe del departamento técnico. De 1991 a 1993 desempeñé el cargo que ya hoy no existe, se llamaba oficial mayor, ¿verdad? En todas las instituciones públicas existía, es el jefe de la oficina. Y de 1993 al 2014, gerente de operaciones legislativas. ¿Podría usted decirnos cuáles eran las funciones principales que usted desempeñaba como gerente de operaciones legislativas? Bueno, el reglamento establece 2 específicas, que son las de establecer la logística y el apoyo a todo el proceso de formación de ley y la logística muy especialmente de las sesiones del Pleno. Pero por el cargo y por una costumbre, también el gerente ha sido el asesor técnico de la Comisión Política y también de la Junta Directiva, el facilitador, llamémosle así, de las sesiones de Junta Directiva. Esas son quizás las funciones principales. Cuando usted era gerente de operaciones legislativas, ¿tenía personal bajo su cargo? Sí. Dentro de la gerencia, pues habían colaboradores, secretarias, había, pues, y existe creo que todavía, pues el pool de taquígrafas, ¿verdad? Que estaban muy cercanas a la gerencia, ¿verdad? Y luego, pues también todas las demás unidades que desempeñan o colaboran en el proceso de formación de ley, también pues podría decirse que dependía, aunque había un jefe en cada unidad, ¿verdad? Pero los jefes reportaban a la gerencia o reportan a la gerencia. ¿Recuerda usted quiénes eran las personas que estaban bajo su cargo directamente? Bueno, allí en la gerencia, en la oficina de la gerencia, la secretaria Sandra Monge, ¿verdad? La última, pude haber tenido otra, pero fue ella la última, ¿verdad? También estaba Ana Ruth, el apellido se me olvida en este momento, pero se llama Ana Ruth, creo que todavía trabaja por acá. Estaba Martín Molina, también era un colaborador. Estaba también Roberto Castillo y estaba Richard Cooper, ¿no? Ellos eran las personas que estaban pues un tanto más cercanas ahí en ese momento. Creo que
Y luego estaban los jefes de las unidades, sí, incluyendo la unidad de asesoría técnica. Sí. Usted estaba por encima del jefe de la unidad Digamos, técnica. las distintas unidades dependían o dependen de la gerencia, ¿verdad? Las puedo mencionar si usted quiere y trataré de recordar los nombres. Claro. En la unidad de asesoría técnica, el licenciado Alejandro Arturo Solano. En la unidad de índice legislativo, la licenciada Leslie Machuca. En análisis legislativo, él era, se me escapa el nombre, Robert. Análisis legislativo, se me escapa el nombre en este momento, pero creo que podré recordar. En archivo legislativo estaba el licenciado Jaime Chávez. En la biblioteca era la licenciada Cabrales. En GLIN, la Red Global de Información Legislativa, que las siglas son GLIN en inglés, era el licenciado me escapa también el nombre. Voy a tratar de recordarlo en algún momento y se los voy a... y la unidad de género, no me recuerdo el nombre de la licenciada que tenía eso. Y también está una unidad que se extiende por varios lados de acá de la asamblea, que es el de apoyo a las actividades legislativas, ¿verdad? Es decir, ya la gente encargada de las taquígrafas, de que la unidad del sonido, de todas esas cosas estén pues trabajando como se deben de estar. Ok. Una última pregunta. ¿Usted era responsable de las actividades desarrolladas por dicha gerencia? Sí, así es. Excelente. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Carlos Bruc. Muchas gracias, señora presidenta. Y señor Pineda, gracias por asistir al llamado de esta comisión especial de suma importancia para nuestro trabajo en la nueva Asamblea Legislativa y para los salvadoreños principalmente. Yo quería preguntarle cuáles eran los parámetros que usted ocupaba para tomar las decisiones en dicha gerencia. Sí. Bueno, las directrices que daba la Junta Directiva. Bueno, en primer lugar, ese es el reglamento de la Asamblea Legislativa, las directrices de Junta Directiva, porque hay que decirlo, las actividades son eminentemente administrativas, ¿verdad? Aunque hay que tener ciertos conocimientos de derecho o jurídicos, pues para poder saber las repercusiones de tipo constitucional y legal que existen en las distintas áreas, especialmente pues ya en el proceso de formación de ley. Pero es lo que el reglamento establece y por sobre todo pues también las directrices que da la Junta Directiva, esos son los parámetros. Gracias. ¿Cuáles eran los procedimientos efectuados para materializar las actividades realizadas por dicha gerencia? Sí. Vale. Los procedimientos, pues habría varias actividades y cada una pues lleva un procedimiento. En primer lugar, el apoyo a la Junta Directiva, ¿verdad? Elaborar la agenda, ¿verdad? Con los dictámenes que remiten las comisiones, luego las piezas de correspondencia y pues luego las directrices que daba el presidente para las convocatorias correspondientes hacia las comisiones. Luego también teníamos que estar atentos a que todas las actividades o todo el apoyo a la actividad eminentemente legislativa del proceso de formación de ley pues estuvieran en debida forma para que no fallara el sonido, para que, en fin, las distintas unidades, la documentación legislativa que específicamente la daba la unidad de análisis, la biblioteca en algunos casos y el archivo. Okay. ¿Quién se encargaba de supervisar y o revisar las actuaciones realizadas por el personal de la gerencia bajo su cargo? Sí. Había un jefe en cada unidad, ¿verdad? Que ya le explicaba, que me faltan decirle dos, que voy a tratar de recordarme, y ellos eran pues lo que realizaban las distintas actividades y de conformidad a lo que establece el reglamento y a lo que establece pues las directrices de Junta Directiva, teníamos que pedirles pues alguna información a ellos o que reportaran hacia la gerencia.
No se preocupe si no se recuerda en el momento, comprendemos la situación, pero si en algún momento posterior se recuerda de los nombres, por favor, usted nos los hace saber, porque la mente es así, a veces se tira la información. Claro. Díganos, por favor, si las actuaciones emitidas por la gerencia que usted dirigía eran avaladas por su persona. ¿La de la gerencia? Sí, las actuaciones emitidas por la gerencia que usted dirigía. Perdón, la pregunta. Le voy a repetir la Sí, pregunta. por favor. Diga si las actuaciones emitidas por la gerencia que usted dirigía eran avaladas por su persona. Sí, sí. ¿Siempre? Pues claro, pero es decir, si yo las realizaba, pues yo las... Porque es que quizás no logro entender la pregunta. Porque te dice que si las actuaciones que realizaba la gerencia, yo las avalaba. Si yo las hacía, pues yo mismo me las avalaba. Luego le pregunté si siempre era así. O sea, porque en algún momento, si no hubo algo que usted quisiera o pudiera haber avalado y lo hizo, también existe esa posibilidad. Bueno, existe. No recuerdo que hubiera sido alguna de así, de esa manera. Okay. ¿De qué forma usted aprobaba estas actuaciones del personal de dicha gerencia? Todas las operaciones o actuaciones de ellos. Sí. ¿Cómo aprobaba usted eso? Bueno, si estaban enmarcadas dentro de los del reglamento, las normativas y las directrices de junta directiva establecía, pues yo las avalaba. ¿Podría decirnos, por favor, cuál era el procedimiento efectuado para emitir dictámenes respecto del otorgamiento de fondos para organizaciones no gubernamentales? No recuerdo que hubiese algún procedimiento especial para eso, ¿verdad? Sin embargo, era la Comisión de Hacienda la que se encargaba de eso, de llevar a cabo dentro del presupuesto o cuando se aprobaba el presupuesto general del Estado. ¿No recuerda que hubiera un mecanismo específico para otorgar fondos a las ONGs? El único procedimiento es el que se establece para el proceso de formación de ley, como el presupuesto, como saben ustedes perfectamente, es una ley de la República y tiene el procedimiento igual que las demás. Entonces, no recuerdo, no supe nunca que hubiese un procedimiento, aunque el reglamento, ustedes muy bien lo saben, dice que las comisiones normarán sus actuaciones, ¿verdad? Tienen autonomía para hacerlo, pero nunca supe que hubiese un procedimiento específico para eso, porque lo que sí recuerdo a veces era que, no sé si me puede extender. Por favor. Recuerdo de que muchas veces llegaban, después de que entraba el presupuesto y pasaba al estudio correspondiente en la comisión, sí llegaban piezas de correspondencia de entidades que estaban solicitando que se les asignaran fondos dentro del presupuesto. Eso, como cualquier otra pieza de correspondencia, se agregaba al expediente respectivo, allá en el Pleno, el presidente la pasaba al expediente respectivo, ya allá a lo interno. Allí sí yo ya no sé cómo era el trámite que le daban, ¿verdad? ¿No lo sabe o tampoco recuerda? No lo sé. Es decir, el trabajo interno de las comisiones no intervenía. Es decir, las comisiones trabajaban. Es decir, las actividades de la gerencia muy poco le permitían distraer la atención en otras actividades que no fueran las propias, ¿verdad? Es decir, y nunca estábamos en las reuniones de las comisiones. Pero hablamos de que habían, a partir de estos procesos, erogaciones de presupuestos bastante altos. Sí, no, indudablemente, ¿verdad? Es decir, no sé de los montos, pero sí que habían erogaciones, porque sí... Entiendo que ya venían algunas dentro del presupuesto desde que venía desde el Ministerio de Hacienda o lo que enviaba el Consejo de Ministros. Pero posteriormente, acá en la Asamblea se hacían algunas modificaciones a ese presupuesto e incorporaban fondos para ONGs. Eso sí. ¿Se modificaban? Se modificaban. ¿Podría indicarme, dentro de las funciones de los técnicos bajo su cargo, cómo era este mecanismo de modificación que usted menciona? ¿Cómo funciona? Como le digo, no estaba yo... Más cerca, por favor, del micrófono. No estaba en las comisiones, en las reuniones de las comisiones, a excepción de la comisión política, que sí en esa yo asistía, pero las demás comisiones a ninguna asistía como gerente. No estaba dentro de mis atribuciones. Perdón que le interrumpa.
entiendo que no estaba porque usted tenía un cargo de gerente, pero usted revisaba esos procedimientos a posteriori. No, tampoco. No se revisaba. Como le digo, el trabajo de las comisiones es autónomo, ¿verdad? Y como tanto darán sus normas internas de actuación, dice el reglamento, y ellas se rigen así, ¿verdad? Entonces, no, la gerencia no tenía la potestad ni la atribución de revisar esos procedimientos, si es que lo hubiese. Pero que yo recuerde, no había un Tampoco procedimiento. recuerda. Pero me podría decir quiénes participaban en las discusiones en las que se decidía el otorgamiento de fondos para estas organizaciones llamadas ONG. Tenía que ser los diputados de la comisión. ¿Tenía que ser o eran? Sí, tenía que ser. No me consta si había más personas. Es decir, yo no estaba ahí. Pero, por lógica, y dice pues la Constitución que son los diputados, ¿verdad? Es decir, los que tienen que decidir sobre esas cosas, cualquier modificación a una ley o a un proyecto o cualquier propuesta, tienen que ser los diputados. Por lo tanto, tienen que ser ellos, deberían de ser ellos. Señor Navas, entendemos muy bien que esa es la función de los diputados, pero usted como un gerente que estaba ahí todo el tiempo como un observador o un narrador omnisciente en este caso, porque usted veía todo el proceso. A eso es lo que queremos llegar, es lo que usted observaba, ¿no? Yo entiendo que usted no tenía funciones de diputado porque no era diputado, pero lo que usted veía, eso nos interesa en esta comisión. No quise decir eso, sino que, es decir, no estaba en las reuniones de las comisiones, por lo tanto no podía percibir cómo se trataban las cosas dentro de las distintas comisiones, ¿verdad? Es decir, lo que yo al final veía era cuando llegaban al pleno los dictámenes, ¿verdad? Ahí recién lo veía usted. Allí me daba cuenta, era así. ¿Me puede decir quiénes participaban en las discusiones en las que se decidía? Perdón, esa pregunta la hice anteriormente. Paso a lo siguiente, ¿cómo se dejaba constancia de estas reuniones? Bueno, Constancia que sí, pudiéramos ver ahora en archivos. Bueno, sería en los dictámenes, ¿verdad? Es decir, en los dictámenes tiene que establecerse, y lo dice fehacientemente, dice el reglamento, todas las incidencias y todo lo que se da dentro de las comisiones, ¿verdad? Y por último, de mi parte, ¿me podría decir cuál era el mecanismo para formalizar y materializar las decisiones que se tomaban en las discusiones en que se definía la erogación de fondos para organizaciones no gubernamentales? Tiene que ser en el dictamen, ¿verdad? Solamente. En el dictamen quedaron, ¿verdad? Las normas internas de la comisión podrían haber establecido que hubiese un acta, no sé si lo hacían, ¿verdad? Es decir, y me parece que sí, porque casi siempre las comisiones inician leyendo el acta de la sesión anterior. Es decir, no sé si allí se establecía, pero donde debería de quedar fehacientemente establecido es en el dictamen, porque así lo dice el reglamento. Yo por mi parte voy a concluir aquí, pero yo he notado, señor Navas, que usted me está hablando en términos muy etéreos, muy cómo debería ser o cómo era. Sí. Nosotros acá queremos saber información concreta, precisa, ¿no? Para los compañeros que vienen a continuación con sus preguntas, usted nos precise, porque no podemos hablar de un funcionamiento de la Asamblea de manera teórica solamente porque no estamos aquí en esa situación. Y justamente, Sí me comprende, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, yo le agradezco entonces, pero dígame, perdón. No, le decía, estoy respondiendo en cuanto a lo que si a mí me consta, ¿verdad? Claro. Es decir, pues estoy bajo juramento y todo eso, y tengo que decir la verdad. No me consta lo que pasaba dentro de las comisiones, no estaba ahí y mi función no era esa justamente, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo le respondo, deberían haber sido los diputados. Entiendo que no podía ser otra persona. Perfecto. Le recuerdo, como está bajo juramento, si recuerda usted todo lo que me ha dicho aquí que no se recordaba, por favor nos lo diga en el momento que se recuerde. Claro. Muchas gracias, señor. Muy amable. Tiene la palabra el diputado Romeo Auerbach. Gracias, presidenta. Bienvenido, doctor Pineda. Muchas gracias. Cuando usted fungía como gerente de operaciones legislativas, bajo su mando, estamos hablando de la parte teórica, está la unidad de asesores técnicos. El jefe de ese entonces, cuando usted estuvo en el último periodo, ¿quién era? ¿Me puede dar su nombre? Licenciado Jorge Estrada. ¿Usted hasta qué año llegó? Perdón, no. Era el licenciado Noel Orellana, hasta en el 2014. 2014. Abajo
Este es el jefe de, digamos, de los técnicos, así se le conoce. Así es, sí. Por ende, sería el jefe del técnico de la Comisión de Hacienda. Sí. Nosotros esta comisión, doctor, se ha formado porque estamos tratando de esclarecer un mecanismo que para nosotros, pero eso se tiene que investigar y esclarecer, ha sido un mecanismo oscuro y no transparente para darle fondos a las ONGs, que no sabemos si todas las ONGs eran para llevar a cabo un buen fin con esos fondos. Con lo que usted me plantea, le voy a hacer un par de preguntas más. ¿Cuál era su relación con esa jefatura de la unidad de asesores técnicos, en la cuales, mientras usted fue gerente, pasaron varias personas? Pero en general, ¿cuál era la relación con la unidad, con el jefe de la unidad de asesoría técnica? Solamente por efectos de récord y aclaración, el que era el jefe de la unidad de asesores era el licenciado Alejandro Solano en esa época. Sí, lo dije. No era el licenciado Noel Orellana. Bueno, sí, por favor, por favor. Bueno, sí, efectivamente. Digamos, la pregunta es... ¿Cuál es la relación de su gerencia con esa jefatura? Bueno, la relación normal de un jefe con un subalterno, ¿verdad? Claro, nos conocíamos, podríamos tener alguna amistad, es decir, yo lo conocí aquí, ¿verdad? Y todo eso. Él trabajó por muchos años acá y la relación pues que mantenía... Pero la relación laboral, perdón, doctor, Sí. ¿qué era? ¿En qué consistía? Bueno, él tenía que, digamos, supervisar el trabajo de los asesores técnicos en cuanto a que estuvieran en sus horas laborales, en cuanto a que estuvieran a tiempo, en cuanto a que emitieran los dictámenes también, ¿verdad? Después la revisión de decretos, ¿verdad? Que hacía que había por ahí un problema, digamos un problemita. Es decir, en algún momento surgió una normativa, nombre no me recuerdo, pero había una normativa que establecía que dentro de la unidad de asesoría técnica había una unidad o un departamento de revisión de decretos y también uno de estadística, me parece. Cosas que de alguna manera lindaban con lo que establecido en el reglamento, porque el reglamento dice quiénes son los encargados de revisar los decretos. Y la revisión de decretos, según el reglamento, está a cargo de los asesores técnicos. Son los responsables y les da hasta responsabilidades penales y civiles por no revisar bien un decreto. Pero se creó paralelamente una unidad, ¿verdad?, que revisaba esos decretos y reportaba a la gerencia. El reporte era sencillamente decir en fecha tal, se revisó el decreto tal, de fecha tal y se termina tal. Es decir, no entraba en ninguna manera en el detalle o el contenido del dictamen. Se creó en contra del reglamento una unidad. Bueno, no podría decir que en contra, porque... No contemplada en el... Sí, no contemplada en... Creó una doble función. La Junta Directiva avaló eso, pero yo siempre consideré, lo dije más de alguna vez en la Junta Directiva, ¿Quién se lo dijo? verbalmente en la Junta Directiva. ¿Recuerda alguna persona que se lo he dicho, doctor Pineda? Bueno, sí, ahí en la Junta Directiva, que yo consideraba de que era una dualidad, ¿verdad? Pero ¿recuerda quién? Podía haber sido en tiempos del licenciado Ciro Cruz Cepeda, tal vez, o en tiempos de la diputada Lorena Peña, ¿verdad? Okay. Todo eso, que lo pude haber mencionado, ¿verdad? Pero lo que tratábamos era de que si lo hiciera el asesor técnico, a mí me interesaba que el asesor técnico pusiera su rúbrica y aunque lo hiciera esa otra unidad. Pero estamos hablando solo de una revisión ortográfica o estamos hablando del sustento de los dictámenes. Del sustento de los dictámenes, es decir, en cuanto a que si era lo que fehacientemente, como dice el reglamento, era lo que se había aprobado en el Pleno. Ya los decretos, sí, no los dictámenes. ¿Y su relación laboral con la Comisión de Hacienda cuál era, doctor Pineda? Podría decir que ninguna. Es decir, no dependía la gerencia depende de la Junta Directiva. Y no de ninguna relación laboral, indudablemente el respeto y todo que tiene a cualquier diputado. Pero la Comisión de Hacienda, el técnico, por ejemplo, depende del jefe de los técnicos. Y el jefe de los técnicos, el gerente. Administrativamente sí, ¿verdad? Administrativamente sí, de la gerencia. Pero ya en el trabajo propiamente del legislativo es de la comisión. Es decir, ¿depende de quién entonces? De la comisión.
De los diputados. De los diputados de la comisión. ¿Y usted en algún momento, usted estaba siempre, digamos, en el pleno, en las plenarias? Sí. Porque usted asistía a la Junta Directiva y a la Comisión Política. Correcto. Y estaba también en el pleno. Sí. Con respecto al tema que nos compete esta comisión, ¿qué nos puede decir usted que se ha dado cuenta que nos dijo un poquito de las ONGs? Viene ya un listado de ONG por el parte del Consejo de Ministros, sí, y aquí se cambiaba. Sí. ¿Nos puede decir, por favor, o cómo se cambiaba, qué escuchaba, alguien proponía cambios? Le decía de que una de las formas era que entrara una pieza de correspondencia y pidiendo que le asignaran fondos en el presupuesto. Otras entiendo que era directamente a la comisión, porque no pasaban, es decir, no entraban allá en la recepción de correspondencia oficial, sino que llegaban directamente a la comisión, porque pues aparecían, pues debo entender que llegaban directamente a la comisión, y es ahí donde quizás no hay un procedimiento establecido, y entonces pues y la comisión las daba por aceptadas, digamos. Ok, y previo a que el pleno, que debería ser el que aprobara cualquier dictamen, pero estamos hablando de la Comisión de Hacienda, ¿quién tiene a su criterio o quién tenía, no en el reglamento, esa capacidad, esa potestad en la Comisión de Hacienda para poder tener injerencia en hacer cambios? O sea, ya me aclaró que inclusive quizás ni el técnico. Sí. Pero ¿quién tenía entonces esa? Los diputados. ¿Y algunos diputados en particular en orden de jerarquía en la comisión? Bueno, dentro de las comisiones hay igual que acá, pues un presidente, un secretario, un relator, los demás tienen la calidad vocales, pero en jerarquía son iguales como para poder tener potestades, ¿verdad? Ahora, para dirigir ya una comisión, pues ahí, ¿verdad? Si no está el presidente, pues sí el secretario y después el relator, ¿verdad? Es decir, ya el reglamento habla de que allá en el pleno ya el relator tendrá algunas atribuciones que ya se establece, el secretario lee los dictámenes, el relator tiene que ser el que defiende la posición de la comisión ante el pleno, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero la jerarquía de los diputados es la misma, ¿verdad? Todo. Y en lo que le han llamado aquí, que de repente el meter esos cambios no les cuadraba, esa es la palabra que ocupan, entonces parece que era un problema bien complicado. ¿Usted se percataba, por ejemplo, cuando estaban intentando cuadrar, sea en cualquier parte de la Asamblea, si nos visitaba gente de otras carteras del Estado a ayudarnos a cuadrar como ayuda entre instituciones de gobierno? Mire, el trabajo, la oficina de la gerencia no es muy lejos de acá, la Comisión de Hacienda también tiene por acá su cubículo, su despacho, pero ya incluso los invitados, quienes venían, quienes llegaban o a quienes permitía la comisión, ¿verdad? Porque yo sé que mucha gente del Ministerio de Hacienda venía a la Comisión de Hacienda, ¿verdad? A dar asesorías, a dar explicaciones, ¿verdad? Personal del Ministerio de Hacienda. Sí. Técnicos o el ministro. Técnicos, ¿verdad? Muchas veces la comisión le pedía ayudar a cuadrar, digamos, porque ellos tienen más experiencia. No sé, vea, esa es la palabra cuadrar, pareciera... Es que aquí como la han ocupado ya me la aprendí. Bueno, sí, pero me imagino que tal vez a lo que te quieres referir es que el presupuesto no puede aumentarse, ¿verdad? Es decir, y constitucionalmente la Asamblea no puede aumentar los créditos. Ni un centavo. Sí puede disminuirlos, ¿verdad? Entonces lo que tenía era, si le iban a dar a una, tenían que disminuirle a otra, ¿verdad? Quitarle a una para las ONG nuevas. Para que al final, si a eso se refiere lo de cuadrar, pues me imagino que eso era el detalle, como cuánto le quitaban a una institución para pasarle a otra, ¿verdad? Y en esta primera intervención mía, Presidenta, para terminar, usted asistía a la Junta Directiva y a la Comisión Política también. Sí. ¿Se percató, se enteró si en algún momento, como nos vamos enterando poco a poco con los invitados, doctor Pineda, que parece que pues una cosa es el organigrama, ¿verdad? Pero otra cosa es cómo funcionaban, porque no... Hasta nos han dicho aquí que cada quien pues, solo le daba parte al padrino, ¿verdad? No a alguien de la asamblea. Aunque usted fuese el gerente, abajo estuviera el jefe de la unidad y estuvieran todos los técnicos. O sea, cada quien tenía un pequeño mundito. Pero yo no sé si usted se percató en junta directiva, si alguna vez intentaron entonces que fuera algún grupo de diputados haciendo algún acuerdo para que ellos supervisaran a los técnicos. Sí.
¿Qué me puede decir de eso? ¿Qué recuerda? Mire, sí hubo. Tal vez explicarles y decirles, porque es la realidad, había alguna inconformidad, llamémosle así. ¿De los diputados? No, de los técnicos. De los técnicos. De los técnicos, por el trato tal vez a veces, ¿verdad? Es decir, o el celo demasiado, pero el trato, el celo del jefe. Y entonces muchos se abocaban, y los asesores técnicos muchas veces se abocaban directamente a la junta directiva, a miembros de la junta directiva. En algún momento sí, me recuerdo que hubo acuerdos de la junta directiva donde ya directivos se hacían cargo de la disciplina, de la disciplina y de todo eso, o hasta de las evaluaciones de los técnicos. O hasta de los contenidos o sustentos de los dictámenes. No, de eso no. Entiendo yo que era nada más para la actividad administrativa, es decir, porque eso tenía que ser la comisión, es decir, la comisión que creó la Junta Directiva, Comisión de Diputados. Pero para ver aspectos administrativos, de conducta, llamémosle así, las evaluaciones que se hacen periódicamente a los técnicos para ver su desempeño, cosas como esas, sí habían acuerdos en la Junta Directiva para que revisar. Y digamos eso disminuía la actividad del... Digamos, le quitaban un poco mando de autoridad, digamos, en su caso, en el caso del señor Solano. Sí, que yo no la tenía directa con los técnicos, el que la tenía directo con los técnicos era el jefe del departamento técnico, ¿verdad? Es decir, yo, muy poco trataba con los técnicos en cuanto a pues cuestiones disciplinarias o cosas por el estilo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Usted mencionaba, doctor, que habían algunas disconformidades o quizás dificultades de los técnicos. ¿Con quién tenían esas dificultades los técnicos? Con el jefe, ¿verdad? Es decir, en este momento con el licenciado Solano, ¿verdad? Alejandro Solano, pues habían veces, se quejaban muchas veces los técnicos, ¿verdad? de que había mucho celo, demasiado rigor en las actuaciones, ¿verdad? Y todo eso. Y se quejaban muchas veces con los miembros de junta directiva. Y de ahí resultaban algunas veces acuerdos como esto de lo que le estoy hablando. Eso significa entonces que anteriormente el licenciado Alejandro Solano sí tenía control de los técnicos que estaban en las diferentes comisiones. Sí. Le comento eso, doctor, porque a pesar que estaba bajo juramento, el licenciado Alejandro Solano dijo que él nunca había tenido ningún tipo de relación con los técnicos. Específicamente incluso mencionó que nunca había visto los dictámenes de la Comisión de Hacienda. Cuando se le consultó en su momento también al licenciado Noel Orellana si él en su momento reportó algunas irregularidades o el hecho de que quizás él hacía algún tipo de observación o que a su criterio quizás era incorrecto lo que los diputados en su momento estaban haciendo, se lo reportaba al licenciado Alejandro Solano y él en su defecto dijo que él reportaba todo a la gerencia de operaciones porque no tenía nada que ver con los técnicos. Entonces, sí me gustaría quizás que nos pueda comentar al respecto, ¿no? De hecho, no está de más mencionar que nosotros interpusimos un aviso a la Fiscalía General de la República por todas las incongruencias y de hecho la poca disponibilidad y la forma en cómo él nos vino a mentir, y por eso nos gustaría también poder corroborar esa situación. Yo estoy bajo juramento y mi obligación es decir la verdad, ¿verdad? Y sí, él sí tenía, es decir, autoridad sobre los técnicos, pues, y él como gerente tenía eso. Dadas algunas situaciones que se dieron y quejas que presentaron los técnicos a la junta directiva, sí le fueron quitando algunas atribuciones. Y cuando él hablaba de reportar a la... o si habló de reportar, él lo que mandaba a la gerencia era su reporte de revisión de esa unidad, que le digo que también lo tenía que hacer paralelamente el técnico. Es decir, y si bien es cierto, se hacían las dos cosas, reportaba a la gerencia que ya se había revisado el decreto tal, de fecha tal, cuando se inició la revisión, cuando concluyó, sin entrar en detalles de qué contenía el decreto. Pero eso sí lo hacía. Pues así que sí tenía él pues alguna autoridad sobre los técnicos. Muchísimas gracias.
Tiene la palabra el diputado Giovanni Saldaña. Gracias, presidenta. Doctor Pineda. ¿Perdón? ¿Podría decirnos quiénes eran las personas encargadas de materializar los dictámenes que se metían respecto a la derogación de fondos para organizaciones no gubernamentales? Sí. Eso, como cualquier otro dictamen, el encargado era el técnico de la comisión. El técnico de la comisión es el que, y está establecido en el artículo 46 y otros en el reglamento, y como le repito, les da, tienen que poner, dice y utiliza esa palabra que ya la voy mencionando varias veces, fehacientemente, lo que la comisión discutió y los acuerdos a los que llega, ¿verdad? El técnico es el responsable, firma, ¿verdad? Incluso el dictamen, pone su rúbrica, y después también en los decretos, ¿verdad? Es decir, es el que reglamentariamente está pues establecido en el reglamento que tiene que hacer. De acuerdo. ¿Qué participación tenía usted luego de la aprobación de los dictámenes y del procedimiento que realizaba el técnico? Prácticamente no ninguno, ¿verdad? Allí le revisaba el jefe, ¿verdad? Es decir, ya lo que llegaba a la gerencia es ya el decreto terminado, revisado, con la rúbrica correspondiente del técnico, ¿verdad? Y eso era el que ya se pasaba a las firmas correspondientes de los señores directivos para luego enviarla a Casa Presidencial para la sanción o cualquier lo que el presidente de la República estimara. De acuerdo. ¿Usted conoció los parámetros que determinaban otorgar fondos a las organizaciones no gubernamentales? Así con parámetros no, como le digo, no conocí de ningún procedimiento que hubiese internamente dentro de la comisión, ni que hubiesen algunos parámetros. Es decir, debo entender que entraba la pieza de correspondencia o la solicitud directa a la comisión y ya allí la discusión interna, no sé, qué se hacía con esas solicitudes o qué trámite interno dentro de la comisión se le daba a esas solicitudes. Ok. ¿Alguna vez recibió instrucciones para que fueran asignados fondos a organizaciones no gubernamentales? No, porque yo no tenía ni la potestad ni podía hacerlo, ¿verdad? Es decir, eso era un trabajo interno dentro de la comisión, que la comisión era que emitía el dictamen. Dentro del dictamen sí tenía que ir reflejado el hecho que se le diera, para luego también reflejarlo, o también podría no haber ido en el dictamen, pero el pleno allá en la discusión sí podía haber hecho eso de asignarle fondos, ¿verdad? Y todo eso tendría que estar en las versiones magnetofónicas y todo eso, pues cómo se hizo eso, ¿verdad? Porque si no está en el dictamen y no está en la discusión en el pleno, pues ahí sí podría haber problema. Pero debo entender que todo estaba ahí. Ok. ¿Recuerda usted, dentro de la discusión en el pleno o en la comisión, qué diputados hacían propuestas de asignación de fondos a ONGs? No, ahí sí le mentiría porque, mire, el trabajo y lo pueden ver ustedes hoy acá con el señor gerente actual, verá cuál es el trabajo. Uno no sé, está en la sesión, pero está más atento a otra cosa que a la discusión misma. Es decir, uno está más atento de la logística, que el presidente quiere, pues, quién pidió la palabra, en fin, que cualquier detalle o alguna situación procedimental, ¿verdad? Y todo eso uno está más atento a esas cosas que al contenido, digamos, de los dictámenes. Quien tiene que estar atento al contenido de los dictámenes es el mismo técnico, ¿verdad? Y por eso es obligatoria su presencia en el pleno y está al lado del presidente cuando se está leyendo el dictamen y discutiendo, para que cualquier duda o cualquier inquietud que tenga el presidente pueda él digamos, aclararle cualquier situación relacionada con el dictamen, ¿verdad? Y debe de estar atento también a las propuestas que salen ahí en el pleno, porque esas tienen que consignarse, además de que se consignan en la versión magnetofónica, taquigráfica, pues también el técnico que te da para saber qué fue lo que propuso un diputado y si el pleno al final lo aprobó. Ok, de acuerdo. No más preguntas por ahora, presidente. Doctor, entonces si un diputado en ese momento proponía asignar o modificar el dictamen,
Evidentemente, ¿quién era entonces el encargado de llevar ese control en ese momento? El mismo técnico, El ¿verdad? técnico. Por eso le decía que tiene que estar muy atento el técnico y últimamente se pone a la par del presidente para cualquier duda y sobre todo para estar. Y llega, y si no, pues se le pone en ese momento que está en la discusión, atento y hasta se procura que nadie lo esté distrayendo para que esté muy atento. Muchas gracias. Sí. Tiene la palabra el diputado Carlos Brook. Sí, muchas gracias. Yo voy a volver quizás a reiterar algo, pero porque siento que nos estamos quedando mucho aquí en la teoría, señor. Necesito saber, como parte de la comisión, algo concreto. No hablar de lo que se tendría que haber hecho, sino que hechos concretos. Sí. Y ante eso le pregunto, ¿sabe usted si había diputados vinculados a ONGs? No, definitivamente no. Mi respuesta es no. Ok, muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Caleb Navarro. Muchas gracias, presidenta. Doctor, es muy importante lo que usted nos está manifestando este día. Solo quiero preguntarle algo de su currículum antes de comenzar mi línea de preguntas. Sí. Usted manifestó que entró, hizo una vida completa aquí en la Asamblea Legislativa. 38 años. Dice que entró el 1 de julio de 1976. Junio. Sí. Te estoy haciendo aquí y 38 años estuvo. 38 años trabajé acá. Luego hizo un paso usted y pasó a la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién lo juramentó en ese su... Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién lo juramentó? Sí. En la primera vez, porque fueron 3 veces. Sí. ¿Verdad? ¿Quién lo juramentó? Fíjese que la primera vez el presidente era Cifrido Reyes, pero él no estuvo a la hora de la juramentación, no me juramentó él. En la segunda creo que fue la Lorena Peña. Lorena Peña, ok. Creo que sí. ¿Verdad? Es decir, su vida laboral completa ha sido en la Asamblea Legislativa. No. Porque de 38 años yo le llamo una vida porque... Pero yo tengo de servicio 54. Muy bien. Tuve 54, entonces sí, 38 años y luego usted hace un paso, un salto y a magistrado y luego presidente de la Corte Suprema de Justicia, sí, apoyado por el FMLN, ¿verdad? Por los partidos políticos. Todos los partidos. Tuve casi la unanimidad. Lograron un acuerdo ahí. Muy bien. Solo nada más por su currículum. Fíjese que es bien importante lo que se establecía en sus respuestas, porque lo que nosotros como comisión especial queremos saber era, bueno, primero nos ha quedado claro en reiteradas ocasiones que no había un mecanismo legal señalado por nuestra jurisprudencia o por nuestro ordenamiento jurídico para otorgar fondos discrecionales, porque aquí no hay mayor cosa, fondos discrecionales a ONG. Pero también le voy a hacer esa pregunta a usted, porque usted es doctor en leyes y tal vez los que le han antecedido solo son abogados y usted diga, sí, miren, la verdad sí existe un mecanismo legal. ¿Podría ahondarme en eso, si es legal o no ese mecanismo? Mire, el procedimiento general, el proceso de formación de ley, cualquier ley, ¿verdad? Tiene el mismo procedimiento para todo. Entonces, eso, en algunas ocasiones que no sé si me podré recordar, la comisión internamente establece algún procedimiento. Creo que la Comisión de Cultura y Educación para el otorgamiento de distinciones honoríficas o cuando otorga a ciudades títulos honoríficos y todo eso, sí estableció ciertas reglas o lineamientos que debía de tener la localidad, ya por decirle algo, un número determinado de habitantes, que debería de tener ya una unidad de salud para pasarla, digamos, de vía a pueblo, de pueblo a vía y todas esas cosas, ¿verdad? Ahí sí me acuerdo que hubo algún procedimiento distinto o especial para ese tipo de cosas. En las demás comisiones no nos vamos a las demás. Sí, quizás yo le pediría de que hablemos del tema, ¿verdad? Entonces, para usted como abogado y como empleado, ex empleado, usted estuvo en la cima, no había un empleado
mayor que usted en esta Asamblea Legislativa. Incluso usted ostentó un puesto llamado oficial mayor, que ya no está, Sí. no existe. Sí. Entonces, usted era responsable de todo administrativamente, porque usted era el gerente de operaciones legislativas y de usted dependía todo. Es decir, usted estaba en la cima y todo luego venía hacia abajo, los jefes de técnico y todo así. Como usted dice, no podía estar en todo, pero era su obligación que todo fuera correctamente elaborado, porque esa era su función. Ahora, la pregunta, y se la vuelvo a repetir porque creo que se me fue por otro lado, me fue a cultura y no estamos hablando de Sí, cultura. no, Sí, pero específicamente, hay un mecanismo legal establecido en nuestro ordenamiento jurídico que le otorga esa discreción a los diputados para dar estos fondos públicos en ONG. Bueno, el Pleno Legislativo, dentro de un presupuesto, puede, es decir, otorgarlos, puede decir, y eso se ha hecho siempre, cuando vienen de parte del Ejecutivo y luego acá en la Asamblea. Eso Le voy a reformular otra vez la pregunta por tercera ocasión. Usted es abogado y notario, ¿verdad? Entonces, usted sabe cómo está constituido nuestro ordenamiento jurídico. Sí. Allá en la pirámide tenemos la Constitución, tenemos los tratados, luego vienen las leyes secundarias. Entonces, cuando yo le menciono la palabra ordenamiento jurídico, yo me refiero a si está normado y legislado ese mecanismo en una ley. Sí. Porque ya me salió por cultura, hoy me salió por el Pleno. La pregunta es clara y no sé si usted me la puede contestar. Pero dijimos, no hay una normativa específica para ese otorgamiento, no la hay. Y si no está normado, ahora viene la otra pregunta. ¿Cuál es el parámetro que tomaban los diputados para que discrecionalmente otorgaran estos fondos públicos? Sí. Las asignaciones presupuestarias las hace el Pleno. Y en base a eso, pues, podría ser, ¿verdad? Es decir, interesante discutirlo. Tal vez nunca lo llevamos a una discusión de análisis si eso era, si debía de haberse tenido un parámetro, como dice usted, o una reglamentación o una normativa específica para eso, ¿verdad? Es decir, nadie nunca lo propuso. ¿A usted le parecía normal que un diputado escribiera en una página, o tal vez ni página, póngale que en esta servilleta, ONG, démenle $100,000 a la ONG Los Amigos por Siempre? Sí. Entonces se la paso ya a la última hora. ¿A usted le parece, le hace razón que eso no debería estar legalizado o normado? Es decir, como le repito, ya el procedimiento interno no lo conozco. No sé si era ese, digamos, de que porque si Doctor, mire, usted estuvo 38 años acá. Entonces, nosotros que llevamos 2 meses, hemos venido denunciando muchas irregularidades en esta Asamblea Legislativa, desde Plaza Fantasmas hasta casas de campaña montadas en esta Asamblea. Usted pasó 38 años. Sí. Entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta con 2 meses, no sé si con 38 años usted puede decir, de eso no me enteraba. Y le voy a decir por qué. Porque a usted le reportaban todos le reportaban. Todo. Usted no podría decirnos, mire, fíjese que de eso no me daba cuenta, porque usted no es que tenía, usted estaba obligado a enterarse por su descriptor de funciones y por la responsabilidad administrativa que usted tenía. Ahora, por eso le pregunto, a usted le hacía razón que discrecionalmente los diputados incorporaban. Usted ya mencionó, miren, dijo, ya venían unas que venían incorporadas e ingresaban. Entonces, pero luego se ingresaban otras. ¿A usted le parecía normal esa incorporación a discreción de los diputados? Pues podría decirle en principio que sí parecía normal. Es decir, porque se supone que las entidades estas ayudan a aspectos sociales y en fin, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? No estoy diciendo que así es, pero se supone que bajo ese parámetro entendería yo que sí, ¿verdad? Es decir, porque, y al final el Pleno, que tiene mucha potestad, es el que en definitiva decía. Ahora, si eso se hacía de esa manera, así como lo plantea usted, por supuesto que no estaría de acuerdo, que en un papelito y así, y muy démenle a ¿verdad? Tanto, ¿verdad?
Yo entendía que era más serio. Entonces, que le digo, aún en los 38 años que yo estuve, es decir, ya las interioridades de las comisiones uno no las conoce, yo no las conocía. No podía decirle si eso hacía de esa manera. Si era de esa manera, es criticable. Ahora, si se hacía un análisis y que era una ONG que merecía y que hace trabajo social, en fin, que verde sus finalidades, y hay que tomar en cuenta también que todo eso, al final, la Corte de Cuentas lo audita, ¿verdad? Sí, quiero retomar, doctor. Aquí ya desfilaron algunos ex técnicos y ex jefes de técnicos. Sí. Y lo que ellos nos manifestaban era de... y quiero también preguntárselo a usted, porque puede ser que usted tenga una opinión diferente. Ellos decían de que, por ejemplo, los presidentes de las comisiones de Hacienda mencionaron a la ex diputada Lorena Peña, mencionaron como 3 ex presidentes de comisiones. Ellos llegaban y les decían, miren, incorporen esta ONG. Entonces ellos iban a quebrarse la cabeza y armar, a cuadrar los presupuestos. Pero yo les he preguntado a todos los que han pasado acá, los técnicos, si revisaban que esas ONG estuvieran debidamente constituidas legalmente. Les he preguntado si verificaban ellos que si me estaban pidiendo a mí para ejecutar, por ejemplo, un proyecto de... ¿Qué le gusta? De regalar constituciones a un municipio, ¿verdad? Para que se aprenda la constitución. Si iba sustentado, por lo que usted acaba de decir, y ellos han dado su respuesta, han dicho, nunca lo verificamos, nunca, es decir, pudimos haberle estado dando una ONG inexistente y ellos no se dieron cuenta. Ahora, le pregunto a usted desde su puesto de gerente de operaciones legislativas, ¿alguna vez se dio a la tarea de decir, bueno, quiero ver que cada rato le dan a esta ONG año con año, quiero ver a ver si es verdad que hace función social? ¿Nunca le entró esa duda o nunca lo hizo? No, nunca lo hice. Es decir, como le digo, y no quiero que ponerlo como una justificación, ¿verdad? Sencillamente decir, las atribuciones no eran esas, ¿verdad? Es decir, a ir a revisar el trabajo, el técnico pudieran haberle encomendado eso, o digamos en el trabajo técnico, todo eso a la unidad de análisis legislativo, que para eso está, para que investigue. Ahora, ya en las comisiones la dinámica todo es para ayer, ¿verdad? Y sobre todo cuando ya es en el último momento en que están aprobando, si había, no, pero si llegó con tiempo, pues podría haberse hecho todo eso. Hay unidades aquí que justamente podrían haberse utilizado para eso. Muy bien. Ahora, quiero consultarle, doctor, lo siguiente. Fíjese que la formación de ley viene, por ejemplo, una propuesta, una iniciativa a la comisión, y aquí en la comisión se llaman a diferentes personas para consultar, para que den su punto de opinión, para enriquecer la ley o el anteproyecto, y al final se da un dictamen de la comisión, y ese dictamen es el que pasa a pleno. Pero aquí nos han venido a decir también que aquí se discutían las ONG buenas para que la gente las escuchara y que allá solo cambiaban otras ONG o agregaban. ¿Escuchó usted en el pleno? ¿Escuchó usted alguna vez ese cambio que realizaron en el pleno? Que se proponían allá en el pleno, sí, tengo idea no puedo precisarle a quiénes ni cuándo, pero es decir, porque ya le decía que yo no estaba, mi trabajo no me permitía estar atento al dictamen, a lo que se estaba leyendo, pero que habían propuestas. ¿Cómo lo hacían? Hágame la... El diputado pedía la palabra y pedía de que se le incorporara, era decir, por eso, pero ya decirle a qué ONG o cuál. O sea, como que los fondos públicos era piñata, prácticamente, aquí está la piñata, yo quiero tanto. Yo le dije, podrías, desde mi punto de vista era que sí había una justificación, nunca lo corroboré, ni mucho menos, ¿verdad? Es decir, de que eso era así, ¿verdad? Que la ONG de la que se estaba hablando, ahí lo que se hablaba era de que se dedicaba a hacer actividades sociales, es decir, o de ayuda a una comunidad, y para esto y lo otro, probablemente pues ahí están los dictámenes. Okay, ahora quiero preguntarle algo más, si me queda claro su respuesta. Está la discusión de la comisión. Sí. Y esto queda grabado. Sí.
¿verdad? Todo este audio queda grabado, hay cintas magnetofónicas. Entonces, el dictamen que se realiza es con base a lo discutido en la comisión. Correcto. Sí. Vamos claros hasta ahí, ¿verdad? Usted Sí. trabajó 38 años acá. Y luego, cuando este dictamen subía a la comisión, allá al pleno, se supone que el dictamen ya iba firmado, ¿o no? Sí. ¿Y cómo hacían para cambiarlas? Ya en la discusión. El dictamen se lee y se somete a discusión. Ya en la discusión, allí podría haber cambiado todo. Es decir, el Pleno, alguien lo propone, el Pleno lo aprueba, ¿verdad? Entonces, y si el Pleno lo aprueba, puede ser algo muy distinto a lo que está en la comisión, en cualquier comisión, ¿verdad? En la de Hacienda también. Eso significa que la discusión que se tiene grabada acá, que le iban a dar a la ONG buena de que Sí. Liga contra, qué sé yo, no quiero mencionar ninguna, allá variaba entonces en el pleno, porque allá empezaban los diputados a decir yo quiero esto, lo otro, agreguen esto y quiten lo otro. ¿Era así? Sí, podría haber sido así. Y a usted ese mecanismo perverso no le hacía como decir, bueno, están discutiendo otra cosa y aquí esto como que reparte. A usted en 38 años no le hizo razón de que debía normarse. Porque yo siempre he puesto el ejemplo, doctor, que la realidad va adelante que la ley. Y entonces nosotros como legisladores tenemos que ir alcanzando la realidad toda la vida. Entonces nunca hubo ninguna idea de decir, miren, esto está ya, esto es un fraude de ley lo que está pasando, porque usted nunca opinó a la junta directiva, nunca reportó, nunca dijo absolutamente nada. No. Y no quiero solo justificarme, pero usted lo dice bien. Mire, yo al menos parto de la buena fe, ¿verdad? Es decir, y de que eso partía de la buena fe, que se estaba haciendo de una buena manera, con una buena intención, con una noble finalidad. Ahora, eso, y porque es igual, claro, aquí son fondos públicos. Otra, ¿verdad? Es decir, y no quiero divariar la pregunta, no, mi respuesta, sino que, pero decirle, siempre, es decir, yo entendía el trabajo de la Comisión de Hacienda, aunque ahí son fondos públicos los que se están viendo, es decir, pero había, en principio en la de comisión, una discusión. Si después en el pleno se cambiaba, pues el pleno puede cambiarlo. Es decir, si se daban los argumentos y las justificaciones para eso, pues estarán las versiones taquigráficas y magnetofónicas allí que lo pueden establecer. Ahora, nunca... Perdón, pero Sí, aquí el no, compañero... pero por el orden, yo quería solo consultarle algo y con todo el respeto, ¿verdad?, del mundo, doctor, pero de buena fe, usted sabe que una diputada aceptó haber recibido sobresueldos, entonces creo de que nosotros estamos preocupados también con este tema, ¿verdad?, en específico. Sin embargo, yo quisiera remitirme puntualmente porque más bien parecería, espero que no sea la interpretación que yo le esté dando, que el culpable de todo era el técnico, porque entonces vamos a tener que citar a todos los técnicos y quizás a todos los trabajadores de la Asamblea Legislativa cuando pues a mí me quedaría claro que quienes les daban las directrices eran los diputados. Diputado Caleb Navarro tiene la palabra. Gracias. Me interesa saber que nos ubiquemos en lugar, tiempo y espacio. Usted sabe como abogado que necesitamos nosotros tener ubicación de todo y el contexto de todo lo que estamos hablando. Primero quiero preguntarle, usted contestó que manifestó que entraba por correspondencia oficial, que ya ahí venían unas ONG y luego dijo, pero por aquí le incorporaban. Entonces mi pregunta es, aunque parezca redundante, ¿quiénes lo incorporaban? Los diputados. ¿Cuáles diputados? Allí sí, no sé. Es decir, no, yo no le puedo especificar qué diputado era el que cometía una pieza. Pero, eso debe estar en el acta de la comisión. Sí, yo lo sé, pero pongámoslo, quizás por el tiempo, no le voy a preguntar de 1978, pero sí le puedo preguntar del año 2014, que eso lo tiene más reciente. ¿Quiénes serían entonces en ese año que lo cambiaban? No.
no podía. Tampoco recuerda los nombres. No, le mentiría si le dijera. De ningún diputado recuerda el nombre. Es que, mire, si era en el pleno, yo no estaba, y lo repito ya por tercera vez, atento a qué era. Le estaba más atento a otros detalles de toda la logística de la plenaria, ¿verdad? Entonces, decirle que oía qué diputado era el que pedía esto o lo otro, pues tampoco, no. Hay otra cosa que me llama la atención y que usted lo ha traído a esta mesa, que eso es novedoso para nosotros. Y es que usted nos ha manifestado que venía personal de Hacienda, del Ministerio de Hacienda. Mi pregunta es, ¿venían a reunirse en público o en privado con la comisión? En la comisión, en público. Y deben de estar las cintas, los videos y todo, y que venía el director de presupuesto. No, pero eso es para la justificación del presupuesto, pero nosotros estamos hablando de las ONG. No, es que tenía que hacerlo, es decir, plantearle para ver a dónde tenían que hacerlo así, me imagino. Es decir, en cuanto a de dónde iban a tomar para a quién afectaba menos, pues es decir, o cómo se podía paliar. Pero sí, es que era parte del presupuesto, es parte del presupuesto la asignación a las ONG, está dentro de la ley de presupuesto, así se aprueba. Entonces, es que mire, cuando ven el presupuesto, bueno, y ustedes lo saben, y lo van a ver este año, casi si mantienen, el director de presupuesto prácticamente está en todas las sesiones, ¿verdad? Y ya no digamos el ministro, ¿verdad? Explicando esto, lo otro, y pienso, eso no lo puedo afirmar, que el ministro o el director de presupuesto estaban al tanto de a quienes les dieron. Luego en el dictamen tenía que constar, ¿verdad? Es decir, o por último en el decreto, si es que el pleno era el que modificaba el dictamen. Y entonces, en ese sentido, venía el ministro y tenían una discusión, volviendo al tema, tenían la discusión en la comisión, pero al final, como ya en el pleno surgían otras nuevas ONG, ya se cambiaba todo completamente. Pues podía ser. ¿Cuánto era? Si completamente o una parte o lo que fuera. Pero yo entiendo de que no sé, si se quitaba una y se ponía otra o qué, pero que habían propuestas allá en el pleno a última hora, sí. Está bien, ok. Ahora, la otra consulta, ¿usted en sus 38 años alguna vez supo de algún expediente que llevasen ordenado de alguna ONG que viniesen a decir, miren, aquí están los archivos, los expedientes, el seguimiento de lo que les dimos el año anterior? Porque habrán ONGs que pasaron los últimos 10 años recibiendo fondos públicos. Entonces, yo creo que si lo proponía el diputado Y, lo mínimo que hubiesen hecho es decir, miren, veamos los resultados del año anterior. ¿Alguna vez lo hicieron? Sí. Fíjese que ya que usted lo menciona, sí recuerdo que hubieron ONGs, no muchas, que sí mandaban una liquidación, ¿verdad? Acá. No sé si el resto lo hacía ya directamente a la comisión, pero como pieza de correspondencia y tendría que buscarse, pero sí hubo más de algunas que sí mandaban el informe de en qué habían gastado y todo, y eso entraba como pieza de correspondencia, ¿verdad? Pero eran muy pocas. Ahora, no sé si el resto las podía haber mandado directamente a la comisión. Ya si mandaban a la comisión, decía, yo ya no tenía conocimiento. Muy bien. Ahora, aquí se habla mucho de ONG vinculadas con expolíticos, exdiputados, sí, etcétera, exdirigentes de los partidos políticos. Sí. ¿Supo usted de alguna de ellas? La pregunta suya era, la que me hizo era si estaba dentro de si esos políticos eran parte de la ONG. Ahora me dice vinculados, así, no recuerdo. ¿Esto es algo nuevo para usted? Pues así, tal vez en noticias periodísticas sí he leído más de alguna vez, últimamente. Entonces, queda en récord que usted nunca tuvo conocimiento de que alguna ONG estaba vinculada a algún político en esta asamblea. Sí, es decir, cuando yo estuve aquí. Muy bien.
Excelente. No más preguntas, presidente. Muchas gracias, diputado. Doctor, usted mencionó que habían algunas que sí enviaban los reportes Sí. para poder de alguna forma fiscalizar lo que estaban haciendo, pero otras no. ¿Usted sabe cuáles no mandaban? No, porque tampoco sé cuáles mandaban. Le digo, me recuerdo así muy someramente que hubieron en algún, como pieza de correspondencia, ¿verdad? Porque las piezas de correspondencia sí pasaban por la gerencia, porque las tenía que ver para ponerlas en la agenda de la Junta Directiva para después al Pleno. Entonces sí recuerdo vagamente que hubieron algunas que mandaban su reporte de cómo habían invertido su fondo. Aunque eso ya la auditoría de la Corte de Cuentas es otra cosa. Claro, ¿verdad? doctor, ¿y usted nunca cuestionó el hecho de que algunos quizás reportes, informes o correspondencias se utilizaran de esta forma, también discrecional, considerando de que usted era el gerente de operaciones de la Asamblea Legislativa y que ese también es un funcionamiento administrativo y que tuvo que haber pasado bajo Yo usted? entiendo que esa era una deferencia de la ONG. O sea que solo se les daba dinero, pero tampoco no se les ¿Cómo se le cuestionaba. daba? Pero sí entiendo que la Corte de Cuentas sí auditaba cómo tiene que haberlo hecho, porque cualquier erogación de fondos públicos tiene que ser auditado por la Corte de Cuentas. Interesante. Diputado Romeo Auerbach tiene la palabra. Gracias, presidenta. Doctor Pineda, ayúdenos en un tema en particular. Y por el tema que estamos investigando de ONGs, pero aquí como estamos generalizando y de hecho, pues, este es nuestro tercer mes que estamos como diputados. Yo estuve allá por el 2000, también trabajé aquí, pero estoy entendiendo un funcionamiento de la Asamblea. Su cargo era gerente de operaciones legislativas. Vaya, por ejemplo, a mí no se me ocurre que el Ministerio de Salud pueda tener un gerente de operaciones legislativas. Sí, No tiene nada que ver con legislar. Aquí hay un gerente administrativo. sí. No me suena tampoco que el gerente de operaciones legislativas en muchas cosas solo se mete en lo administrativo. Ya hay un gerente administrativo. El nombre para mí, en mi escaso conocimiento, me dice que es el gerente de operaciones legislativas. O sea, después de los diputados, si hay alguien en el más alto cargo para ver que el proceso de creación de una ley sea correcto, es el gerente de operaciones legislativas. Sí. En lo que nos compete con las ONGs, para meternos en esto específico, como usted ya nos ha explicado y se sabe que, por ejemplo, cuando viene el presupuesto, los diputados no podemos aumentarle ni un centavo. Entonces, si aquí se le quiere dar a una ONG, buena o mala, hay que quitarle a alguien. Y hay que hacerlo siempre en el mecanismo del proceso de creación de ley. Yo quiero entender, pero yo quiero que usted nos ayude o nos explique, porque una cosa es que se llame gerente de operaciones legislativas. Mire que aquí nos hemos enterado con los invitados y van a estar también invitados, citados, diputados, o sea que estuvieron, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos saber el mecanismo. Y yo quiero ahí que nos ayude, doctor, porque aquí, por ejemplo, el que estuvo jefe de la unidad de técnicos nos decía que él no estaba para nada. O sea, él no hacía nada, pues. Usted sí nos ha dicho que hay una relación o algo, vaya, pero él casi no se llevaba con usted, no se llevaba con los de abajo, y ni con los de arriba, ni con los del medio. Pero su gerencia, la de operaciones legislativas, que me imagino que se creó después de la oficialía mayor, que era un cargo bien importante. Recuerdo que en alguna época hasta le decían el diputado 85 a un señor, porque era muy poderoso ese cargo. Sí. Es, me imagino yo, el camino para que quede correcto lo que se hizo, que nosotros estamos esclareciendo este camino oscuro. Yo lo que le pido, doctor, es que en su valoración ya personal, después de tantos años que he estado aquí, usted nos diga ¿por qué eran entonces sus funciones como nos está diciendo que son? Porque sus funciones no van de acuerdo a lo que yo veo que debe ser el nombre, porque cuando me dice, yo sí me encargaba administrativamente y que si llegaban a tiempo y que la Junta Directiva hizo una comisión, imagínense, de diputados, para ver la disciplina cuando aquí hay un gerente administrativo, su opinión y su valoración, porque este camino oscuro de las ONGs, independientemente de que se den más temas, porque así nos dijeron también hoy otro citado, que no solo era con ONGs,
¿cuál era su valoración? O sea, ¿usted no lograba ejercer la función que quería, o a usted le sugerían no hacerlo, o usted sí veía y en eso no se podía meter? Yo sí quisiera, doctor, que nos ayude, porque usted está invitado como una persona de interés, no es por otra razón. Sí, no sé si podría dar una explicación, dado la pregunta, y quizás que mencionó un cargo para si ahí tal vez logro explicarle el contenido o la función que se realizaba. Usted mencionó la oficialía mayor, era un cargo antiguo, y la razón del nombre, que algunos lo identificaban en algún momento con un rango militar, ¿verdad?, de oficial mayor, pero era porque la ley de salarios de aquel entonces se estructuraba en base a oficiales: oficial de primera clase, oficial de segunda clase, oficial de tercera clase y oficial mayor. Pero ya me estoy... Sí, doctor, ¿verdad? claro, sí, Pero, quizás sí, porque ahorita usted está en su calidad de exgerente de operaciones. Sí. vale. Entonces, pero por esas razones desapareció, como era casi un gerente general, ¿verdad?, el oficial mayor. Entonces desapareció la figura y se nombraron la gerencia. Cuando en el reglamento, ¿verdad?, se estableció cuáles eran las funciones, en el artículo 144 dice: gerencia de operaciones legislativas. Corresponde a la gerencia de operaciones legislativas proporcionar el apoyo necesario al proceso de formación de ley. El gerente legislativo será el responsable del apoyo logístico y operativo de las sesiones de la Asamblea. Solo esos dos incisos tiene el artículo 44, que es donde se establece cuáles son las funciones del gerente de operación. Ahora, después se creó antiguamente pues todas estas unidades, para que estas unidades sí le dieran el apoyo, el uno a la asesoría técnica, el otro al índice legislativo, el otro al análisis legislativo, el otro al archivo, a la biblioteca, al arreglo, ¿verdad?, para tener la documentación que se puede necesitar en un momento determinado los diputados para poder actuar, ¿verdad?, es decir, en sus distintas actividades dentro de esto, ¿verdad? Entonces esa podría ser mi respuesta. Tengo dos nombres de las personas que se me quedaron. No sé si en estos momentos lo puedo hacer porque quedé pendiente. Por favor. ¿Verdad? Sí, el de análisis legislativo, el licenciado Francisco Jovel, y el de la Red Global de Información Legislativa, el licenciado Marco Antonio Guevara. Creo que esas son las personas que me faltaban, ¿verdad?, de los distintos cargos que teníamos aquí. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el diputado Caleb Navarro. Sí, solamente, doctor, quiero hacerle énfasis que usted ha manifestado y nos ha estado citando el real, ¿verdad? Pero yo tengo aquí en mi poder lo que es sus funciones que usted tuvo, y tengo exactamente la de 1994 con la que usted se regía. Y específicamente aquí está gerente de operaciones legislativas, y esto es lo que usted debía de cumplir. Y en estas está... Perdón, ¿de qué año? De 1994. ¿Y aprobada en 1995. Entonces, esta es la que usted estaba obligada hasta el 2015, ¿verdad? Que es esta otra, ¿verdad? Entonces, usted tuvo en ese periodo la obligación, y se lo voy a leer textualmente, de asesorar a las comisiones. Asesorar a las comisiones, ahí no excluye ninguna. Junta directiva y a los diputados en general, ya sea directamente o a través de los técnicos y analistas, sobre todos aquellos aspectos jurídicos que les sean requeridos. Y también usted tenía la obligación de planificar la participación de los técnicos y analistas en las distintas comisiones y mantenerse informado sobre la labor que se encuentran desarrollando. Entonces, sí, en su descriptor de puestos en ese momento, usted sí tenía la obligación de estar pendiente, de estar asesorando, inclusive la comisión, y que tenía que tener usted también una amplitud de todo este mecanismo que se daban para la erogación de los fondos públicos en cuanto a las ONG. O sea, usted estaba, como yo le dije anteriormente, sí estaba usted en una posición que le permitía darse cuenta de todo,
y pues no únicamente lo decimos por palabras, sino también está establecido en el reglamento, en el nombre de entendemos nosotros que el real, y adelantándome que tal vez eso es lo que el real es de cumplimiento, pero también de cumplimiento. Ambas cosas son materialmente de cumplimiento, un reglamento interno, pero también el descriptor de su puesto. Pero el real, como le llamamos, el reglamento interior de la Asamblea, es del 2005. Eso es anterior, ¿verdad? Es decir, sí, anterior, porque usted tuvo 38 años, entonces estuvo obligado en toda esta... Quiere decir, en algún momento podía haber sido, pero si usted, y creo no lo oí bien, pero a través ¿verdad? Del jefe. Lo tenía que hacer directo, o usted también podía hacerlo a través de los técnicos. Entonces, usted sí estaba obligado de poder tener toda la información que se llevaba a cabo. Tal vez, como usted dijo, no de una manera de justificarse. Usted mencionó mucho trabajo, ¿verdad? Pero en realidad sí tenía que estar al tanto, al 100% de cómo se desarrollaban o cómo se erogaban estos fondos públicos en las ONG. Y en las ONG, obviamente, fachadas que nosotros estamos investigando. No. Solo eso era, Presidenta. Gracias. ¿O es, doctor, que alguien quitó las facultades que tenían las personas en ese momento? Recuerda que en el 2005 se da este reglamento. Entonces, pero me refiero si quitaron las facultades que usted, como el máxima autoridad de la Asamblea, pudiese haber tenido, porque lo que nos mencionaba la persona que le antecedió era que por problemas que también se daban, problemas de índole personal con el licenciado Alejandro Solano, es que los diputados tomaron a bien también ellos asumir, básicamente ser juez y parte de los dictámenes y la revisión de los mismos. Entonces, solo quisiera tener claro si lo mismo sucedió con usted. Mire, no. En el caso mío, pero digamos, esos manuales dicen que el gerente lo puede hacer directa o a través de, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo hacía? El jefe de técnicos. Pero como él dijo que le habían quitado esa atribución, entonces para poder entenderlo, porque si no, entonces toda la gente hacía lo que quería acá. No, yo lo que entiendo es de que eran actividades propiamente disciplinarias a las que tomaron los directivos, ¿verdad? Es decir, de que la evaluación que se les hacía a los técnicos, el hecho de la marcación, y que había ya unos directivos encargados de ver esas actividades que realizaban desde el punto de vista disciplinario, administrativo, ¿verdad? Pero ya dentro del trabajo de comisiones, pues no podían haberlo hecho, ¿verdad? Vamos a decretar un receso de 10 minutos. Tomamos un cafecito. Vamos a poner todo nuestro cuerpo